Sesión de cultivo de tejidos de plantas para aprender y entender lo que es la micropropagación de plantas orientadas finalmente para la producción de alimentos. Esta sesión es para el programa institucional de maestría en ciencias biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a estudiantes en el semestre 2020-2020. En sesiones anteriores hemos visto la importancia de la biotecnología vegetal orientada en parte a la producción de alimentos, al mejoramiento de alimentos. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es la micropropagación, que es la propagación de plantas de manera exponencial utilizando cultivos de tejidos, pero que además esta herramienta biotecnológica es muy importante para el mejoramiento moderno de plantas a través de la tecnología del ADN o la transformación genética. En las sesiones anteriores habíamos visto que unas de las grandes ventajas de la biotecnología vegetal moderna es la propagación y el mejoramiento in vitro. Entonces vamos a ver lo que es la micropropagación, recordando que los cultivos de tejidos vegetales pues son la base para iniciar propagación y mejoramiento in vitro. De hecho, la biotecnología vegetal pues tiene estas tres grandes aplicaciones: mejoramiento genético, propagación y conservación. También tenemos algunas otras aplicaciones que vamos a ver a lo largo de este curso, como la producción de los metabolitos secundarios in vitro, que van a tener principalmente una utilidad en la industria de farmacéuticos, pero también en la industria alimentaria. Estas son algunas de las aplicaciones más importantes de la biotecnología vegetal moderna y que utiliza al cultivo de tejidos vegetales como una herramienta. Y precisamente el cultivo de tejidos vegetales pues tiene estas tres grandes aplicaciones: la micropropagación, la conservación in vitro y la transformación genética, pero también la selección de mutantes y variantes, que es parte de lo que vamos a ver en estas próximas sesiones. El día de hoy vamos a definir lo que son los cultivos de tejidos vegetales y vamos a ver lo que es micropropagación. ¿Qué es cultivo de tejidos vegetales? Bueno, es una técnica que involucra el cultivo de tejidos, que es cualquier parte de una planta, que tienen que ser cultivos asépticos de partes aisladas, a los que le vamos a llamar explante, y que van a ser cultivadas bajo condiciones controladas en frascos de cultivo, que pueden ser de vidrio, de ahí in vitro, o que pueden ser de plásticos especiales. ¿Qué podemos cultivar a partir de esta metodología? Pues cualquier órgano, tejido y células de una planta. Semillas completas, partes de estas como cotiledones o embriones, hojas, tallos, raíces, flores, frutos, etc. Podemos ver que también podemos hacer cultivos de anteras, microsporas, y vamos a poder también hacer cultivo de células y protoplastos. Aquí tenemos una vista de algunos ejemplos de los cultivos de plantas completas, que pueden ser a partir de semillas, de brotes, de segmentos de hojas, de raíces. Y vamos a ver que hay cultivos a los que nosotros les vamos a llamar callos, que son células o grupos de células sin diferenciación celular, que pueden ser cultivados en medios sólidos y en medios líquidos. Esto le vamos a llamar callos, suspensiones celulares, y también podríamos hacer cultivos de protoplastos. Los protoplastos son células sin pared vegetal que por un método enzimático se degrada la celulosa, las pectinas, y se queda sola la membrana con el material celular. Estos deben de estar en una solución hipertónica para pues que estas células mantengan su viabilidad y toman esta forma esférica, que posteriormente se pueden llevar a un cultivo especial en un medio ya con reguladores de crecimiento, con algunos nutrientes especiales, para que regeneren pared y a partir de estos formar otra vez
callos y que podemos hacer células de suspensión, y lo más importante es que a partir de esto podemos regenerar plantas completas. Los protoplastos también se han utilizado como una herramienta para el mejoramiento genético que veremos en otra sesión. Las suspensiones celulares para la producción de metabolitos secundarios y los callos, que son tejidos indiferenciados, se van a utilizar para este tipo de sistemas, pero también para la propagación in vitro, que es parte de lo que vamos a ver en particular el día de hoy. Las aplicaciones en general son varias, como ya lo establecí al principio, que como es la micropropagación, la transformación genética, la selección de variantes y mutantes, pero también tenemos la hibridación genética, que es la fusión de protoplastos, que son las células que acabo de mencionar. El establecimiento in vitro de semillas, que no es micropropagación, sino solamente sembrar semillas que germinen estas y las plántulas llevarlas a un invernadero, es una de las grandes aplicaciones del cultivo de tejidos. Podemos también hacer estudios o producir metabolitos secundarios, conservación de germoplasma y principalmente estudios básicos de bioquímica, biología molecular y fisiología vegetal. Necesitamos conocer qué es un medio y cuáles son las condiciones para cultivar esto que vamos a hacer del cultivo de tejidos, una parte de la planta o una planta como tal. Se utilizan diferentes medios de cultivo, pero estos siempre van a estar constituidos por sales minerales, vitaminas, sacarosa. Se preparan generalmente en agua destilada para evitar una concentración excesiva de algunas sales, como pueden ser calcio, sodio, entre otras. Se utiliza un solidificante, un gelificador como el agar, que puede ser agar bacteriológico o agar-agar. El pH utilizado en estos medios de cultivo para plantas es de 5,5 a 5,8. Y una de las principales sustancias que vamos a aprender durante estas sesiones son la adición de reguladores de crecimiento, principalmente auxinas, citocininas y giberelinas. Estas son denominadas o conocidas comúnmente como fitohormonas. Los cuartos de cultivo, donde vamos a tener los cultivos de tejidos, órganos, células, plantas, generalmente mantienen condiciones de temperatura de 25 grados centígrados y fotoperiodo de 16 horas de luz en intensidades de aproximadamente 2000 luxes. Esto aquí que pueden ver más abajo es un explante, que es una parte cortada de la planta. Bien, estas condiciones de cultivo pueden variar según las plantas o los tejidos que vamos a cultivar, pero esto es lo que generalmente en promedio se utiliza mayormente. Entonces, hay que conocer cuáles son los medios de cultivo, las condiciones del cuarto y qué tipo de explante vamos a cultivar. Cuando yo digo tipo de explante, por ejemplo, ¿qué parte de la planta? Una semilla, un embrión cigótico, una parte de un brote, como en este caso de una yema, que puede ser apical, que puede ser axilar, pero que durante la sesión de la micropropagación la podemos ver mucho más claro. Los medios de cultivo pueden ser muchos. Ustedes pueden encontrar en la literatura que pueden ser muchos, pero el que más se utiliza es el medio de Murashik y Skug. Este medio fue, pues, de alguna manera, con investigaciones hechas a través del cultivo de tejidos de plantas, de diferentes tejidos vegetales, pues fue formulado por dos grandes investigadores de apellidos Murashik y Skug en 1962. Y como aquí dice, tiene una formulación en base a sales inorgánicas y otros a partir de compuestos orgánicos. ¿Cuáles son estas sales inorgánicas? Pues tenemos las fuentes de nitrógeno, como los nitratos, de calcio, de magnesio, de azufre, de fósforo y de potasio principalmente. En el lado izquierdo ustedes pueden ver los macronutrientes, que estos van a ser cantidades, pues podríamos decir grandes, arriba de 170 miligramos por litro, hasta llegar a 1,650 gramos, que es en el caso del nitrato de amonio, o 1,9 gramos por litro de nitrato de potasio, que son los elementos mayormente en cantidad esenciales para la división celular,
diferenciación celular y la regeneración a brotes y crecimiento pues de plantas en particular. Y en el lado derecho tenemos los microelementos, que van a ser muchos. En este caso, por ejemplo, ácido bórico, cobalto, cobre, fierro, manganeso, yodo o potasio, molibdato de sodio, sulfato de zinc, perdón, y EDTA, etilendiamino tetracético ácido, ¿verdad? Este sirve para poder solubilizar principalmente el fierro. Estos dos macro y microelementos, que son sales inorgánicas, pues se sabe las cantidades que deben de utilizarse para 1 litro de medio, formulados, como ya mencioné, por Murashig y Skug en 1962. Este medio de cultivo se conoce como MS. En el caso de los compuestos orgánicos, pues son vitaminas, como en el caso de la niacina o ácido nicotínico, la tiamina principalmente. También se adiciona inositol, piridoxina y los reguladores de crecimiento, que estos van a variar tanto en el tipo de regulador de crecimiento como en la concentración, dependiendo de la respuesta que se va a desear, que se quiere y que vamos a ver durante los sistemas de micropropagación. También se puede adicionar glicina, la fuente de carbono principalmente, la sacarosa, que va a estar entre 20 y 40 gramos por litro. Y el agar, que como ya les mencioné, puede ser agar bacteriológico o agar-agar. Hay otros medios de cultivo como el medio Gambor, que también fue en los mismos años, en los inicios de los 60, fue formulado por Gambor precisamente y se le llama el medio B5, que como ustedes pueden ver en tanto en macro, micronutrientes son muy similares, también en cuanto a las vitaminas, pero varía la cantidad o la concentración de estos compuestos. Estos dos medios fueron muy utilizados en la década de los 60, 70, 80. Posteriormente se han formulado otros medios de cultivo mucho más especiales. Por ejemplo, el medio WPM es un medio que se utiliza para cultivar, como su nombre lo indica en inglés, Wood Plant Medium, medio para plantas leñosas, que van a requerir más cantidad de nitrógeno, otras fuentes como nitrato de calcio en particular, y también una cantidad diferente de microelementos. También lleva vitaminas, mioinositol y sacarosa principalmente. Y ustedes pueden ingresar para ver medios de cultivo. Hay medios de cultivo específicos para orquídeas, para cactáceas, para plantas insectívoras, etc. Y bueno, estos se venden de manera preparada para que ustedes ese polvo lo disuelvan en 1 litro de medio, ajusten el pH, vean cuánta sacarosa se debe adicionar y algunos otros elementos que según la planta pueda requerir. Hay medios diferentes como el Nutsensei, que es muy famoso, es un medio mínimo para la germinación de orquídeas, y algunos otros que podemos ver en esta diapositiva. Como podemos ver, hemos visto diferentes medios de cultivo. Pueden entrar ustedes a buscar medios específicos para pinos, para alguna planta en específico, y encontrarán medios especiales. Aquí le pongo la formulación de una manera mucho más explícita del medio MS, el medio Murashige Skug, que es, diría yo, arriba del 90% uno de los que más se utiliza en los laboratorios de cultivo de tejidos, tanto de investigación como de manera comercial, porque es un medio completo, fácil de hacer, y si nosotros compramos las sales por separado y las preparamos, pues es un medio relativamente económico. ¿Cómo podemos preparar un medio de cultivo? Pues aquí tenemos la formulación de la cantidad que debe de llevar 1 litro de medio de cultivo. Lo que se hace es preparar soluciones stock más concentradas, 10 veces, por ejemplo, como pueden ser estos casos, o 100 veces como estas cantidades muy pequeñas. Si ustedes se pusieran a preparar un medio de cultivo pesando cada uno de esto cada vez que van a preparar 1 litro, pues se tardarían muchísimo para prepararlo y podrían tener muchos errores al pesar cantidades tan pequeñas como en este caso. O si quieren preparar 100 mililitros de medio, pues sería casi imposible pesar algunas de estas cantidades de estas sustancias. Entonces lo que se hace es preparar soluciones stock
al 10 por, como ya mencioné, de las cantidades más grandes, 100 por de las cantidades más pequeñas, como estas que podemos ver, y la sacarosa se puede adicionar, como son 30 gramos por litro, algo que mayormente se utiliza, pues lo podemos poner en el momento. Hay que ajustar el pH principalmente entre 5,7 y 5,8. Se dice que el pH ideal para un medio de cultivo, para que haya mayor absorción de nutrientes, no haya acidificación o alcalinización y los cultivos crezcan de manera eficiente, el pH se considera por estos autores entre 5,7 y 5,8. Cuando se esteriliza el medio de cultivo, generalmente puede disminuir a 5,5 por la acidificación que ocurre durante la esterilización de este medio de cultivo. Y 5,5 es un pH bien documentado que ayuda a la movilización y absorción de nutrientes de manera general. Otro factor importante de este pH de 5,5 a 5,8 es que tiene una buena gelificación en el medio de cultivo. Si ustedes no ajustan el pH a 5,5 o entre 5,5 y 5,8, uno de los problemas es que no hay gelificación. Si queda muy ácido o muy alcalino, al no regular este pH, el medio no gelifica, queda semisólido o semilíquido. Y eso no es bueno para los cultivos y también no habrá una buena absorción de nutrientes. Bien, ¿cómo podemos preparar 1 litro de medio de cultivo en el laboratorio? Pues es muy fácil. Si lo vamos a preparar con las soluciones stock que yo les comenté, que se preparan y que hay una formulación en cada laboratorio, tomamos 800 mililitros de agua destilada, ponemos las alícuotas de las soluciones stock que llevamos a tener. Por ejemplo, del stock 1, pues vamos a poner, es un ejemplo lo que les comento, 1 mililitro. Del stock 2, 5 mililitros. Del stock 3, 1 mililitro. Y de los stock, por ejemplo, que pueden llevar microelementos, generalmente son 10 mililitros para 1 litro. O la cantidad en gramos en polvo si tenemos un medio ya preparado. Posteriormente, de disolver esto en el agua con un agitador magnético o en un agitador, se adiciona la sacarosa, que pueden ser 20, 30 o 40 gramos por litro de sacarosa. Después de esto hay que poner los reguladores de crecimiento, que pueden ser auxinas o citocininas o también giberelinas. Son adicionados en cantidades o alícuotas muy bajas, que pueden ir entre 1 y 100 microlitros. Estos se adicionan al final para que puedan disolverse, se adiciona el gelificante y se ajusta el pH. Hasta que todo está bien disuelto, se ajusta el pH y posteriormente se afora a 1 litro. Una vez que se afora, pues se tiene que calentar como cualquier medio de cultivo. Una vez que esté fundido, totalmente disuelto, el agar o cualquier gelificante, lo vamos a verter en frascos de cultivo. Frascos tipo Gerber o tipo alimento de bebé, en otras jarras, en cajas Petri, en tubos de ensayo, etc. Los vamos a verter y los vamos a meter a esterilizar. En el caso de la esterilización, generalmente son, como siempre, a 121 libras por pulgada cuadrada de presión por 15-20 minutos como máximo. Esto es para que sí haya una esterilización, pero evitar la degradación de compuestos. Una vez que se esterilicen, los podemos nosotros enfriar y vaciar en los diferentes frascos de cultivo. ¿Cuál es la infraestructura aparte de un medio de cultivo que se requiere para hacer cultivo de tejidos? Pues tenemos que tener un área de cultivo, como son las campanas de flujo laminar. Aquí tenemos que trabajar de una manera estéril o aséptico, casi del 100%, para evitar la contaminación de nuestros medios de cultivo, principalmente de bacterias y hongos. Entonces tenemos que tener áreas de cultivo con campanas de flujo laminar, cuartos de cultivo en las condiciones que ya mencioné y cámaras de crecimiento donde cuando queramos hacer micropropagación o mejoramiento genético requerimos tener plantas para poder llevarlas al invernadero o al campo. Entonces estas cámaras de crecimiento son donde la temperatura, la humedad y la luz ya son, podríamos decir, menos artificiales, con rangos de 20 a 30 grados centígrados
grados Celsius, 70% de humedad relativa y puede ser la luz natural a través de mallas sombras. Eso se le llama cámaras de crecimiento. Y después, posteriormente, llevarlas a condiciones de temperatura. Entonces, hay que aprender que es un medio de cultivo, qué nutrientes debe de llevar. Y principalmente vamos a hablar en alguna otra sesión de los reguladores de crecimiento, pero una de las grandes pues, herramientas o que necesitamos para un cultivo de tejidos, pues son estas diferentes áreas, ¿no? El área de cultivo, los cuartos de cultivo, las cámaras de crecimiento, invernadero. Aquí se darán cuenta que podría ser pues, un poco costoso hacer este tipo de cultivos. Para niveles de investigación, una vez que tenemos pues los reactivos, la infraestructura, esto nos sirve para hacer diferentes tipos de investigaciones. Producción de metabolitos secundarios, propagación de plantas de valor alimenticio, medicinal o en peligro de extinción, mejoramiento genético a través de la transformación genética o la selección de variantes y mutantes que veremos en las sesiones siguientes. ¿Qué tipos de células, tejidos o órganos podemos obtener? Parte de esto lo mencioné al inicio de este video, pero pues tenemos protoplastos, células en suspensión, callos, brotes, embriones somáticos, raíces y plántulas. Los pongo en esta manera para que nos vayamos familiarizando de lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones para el curso de biotecnología de los alimentos. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente que van a ustedes a recibir, vamos a empezar de lleno con esta principal herramienta, la micropropagación, que como su nombre lo indica es la propagación en pequeño. En vez de utilizar un explante, una estaca grande de una planta, pues vamos a utilizar pequeñas partes de la planta, células incluso o protoplastos para propagar. Y vamos a ver que aprendiendo la micropropagación vamos a tener toda la base principal para hacer transformación genética, mejoramiento genético, producción de metabolitos secundarios, etc.